Bueno, en 7 minutos van a ser las 9 de la mañana. Vamos a hablar de la economía, pero la economía que influye y mucho en el salario de los trabajadores. Ustedes saben que está terminando prácticamente ya la ronda de los consejos salarios. Quedan muy pocos grupos por definir. En algunos casos se ha tenido que apelar a la decisión del Poder Ejecutivo. De eso también vamos a hablar con el Instituto Cuesta Duarte. Pero además, ¿cómo impacta la inflación? ¿Cómo impacta el dólar bajo? ¿Qué perspectivas de empleo y desempleo están manejando? ¿Cómo impacta la modificación en el cálculo del IRPF en el bolsillo de los trabajadores? ¿Qué evaluación ha hecho el Cuesta Duarte? Bueno, para hablar de todos estos asuntos es que recibimos con muchísimo gusto a Alejandra Pico, la directora técnica del Instituto. Alejandra, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué evaluación hace el Instituto sobre lo que ha sido en general esta ronda de consejos salarios que están muy próximos ya a terminar, a cerrarse? Sí, bueno, nosotros siempre que arranca una nueva ronda, que es más o menos cada 2 años, esta ronda, la 11ª ronda que arrancó en julio del año pasado, tenía la particularidad que es una nueva ronda o la ronda de un nuevo periodo de gobierno, una nueva administración con lineamientos distintos y también que se cumplieron 20 años de negociación colectiva de consejos de salarios ininterrumpido. Bueno, la ronda arrancó a mediados del año pasado y de unas 250 unidades o mesas de negociación que hay abiertas, en unas 169 aproximadamente vencían las resoluciones durante el semestre pasado y por lo tanto les correspondía volver a negociar y acordar nuevas resoluciones. Sobre esos datos, sobre esa información, en verdad sobre 150 unidades, porque hay algunas que todavía, a pesar de que pasó un semestre, no cerraron, no negociaron o todavía no tenemos las resoluciones disponibles. Nosotros hicimos un relevamiento un poco de, bueno, distintos aspectos, cuáles habían sido los mecanismos de acuerdo por el cual se había llegado a esa resolución, si había sido por acuerdo tripartito, por votación, y también cómo esas resoluciones estaban o no alineadas con la propuesta salarial en particular que había hecho el Poder Ejecutivo. Son resultados preliminares porque en verdad la ronda se retrasó bastante ya en sí mismo y muchas de las resoluciones se terminaron alcanzando sobre fines de año. Nosotros luego vamos a hacer un nuevo relevamiento que va un poquito más allá de lo salarial y trata de abordar o de mirar esas otras cuestiones que se acuerdan en el marco de la negociación colectiva y que no tienen que ver directamente, por lo menos, con los ajustes salariales. ¿Y hubo más apoyo por parte del gobierno a las pautas de los empresarios que la de los trabajadores? Bueno, nosotros en cuanto a cómo se alcanzaron las resoluciones, encontramos que, como venía sucediendo desde hace 20 años, más del 80% de las resoluciones se alcanzaron por acuerdo entre las dos partes sociales, trabajadores y empresarios. En algunos casos, esas resoluciones fueron acompañadas también por los delegados del Poder Ejecutivo, se alcanzó un acuerdo tripartito y en otros casos, porque los delegados del Poder Ejecutivo entendían que el acuerdo no estaba en línea con la propuesta del gobierno, bueno, no acompañaron ese acuerdo, pero el acuerdo entre las dos partes, digamos, entre las partes sociales, que implica que también se pueden incorporar, además de los ajustes salariales, otros aspectos, superó el 80% del total de resoluciones. Luego encontramos casos de votaciones donde, porque los mecanismos de resolución es que si no se alcanza acuerdo, cada una de las partes tiene la posibilidad de presentar una propuesta a la votación. Si ahí se alcanza mayoría, se llega, bueno, a una resolución por votación y si no, sí, el Poder Ejecutivo tiene que ir al decreto. Sobre las resoluciones en las cuales se llegó a una votación y votaron separadamente trabajadores y empresarios, sí encontramos que de 26 votaciones que hubo sobre el relevamiento que tenemos, en 22 el Poder Ejecutivo votó conjuntamente con los empresarios y solamente en 4 con los trabajadores. La explicación que el otro día nos daba Castillo acá es que, bueno, cuando no hay acuerdo, no hay entendimiento, acá está la mitad, acá están los lineamientos y lo que pasó fue que los trabajadores se apartaron de esos lineamientos y los empresarios se acercaron más al alimento oficial y por eso el gobierno termina votando con los empresarios. ¿Es una justificación que a ustedes les sirve?
Sí, en general es lo que tiende a suceder. Cuando no se alcanza acuerdo por la vía de la negociación, cada una de las partes tiene la posibilidad de presentar su propuesta a la votación. El Poder Ejecutivo se ciñe a presentar los lineamientos y esa es un poco la fuerza que tienen los lineamientos en la negociación. Claro. ¿Sí? Porque hay autonomía para que las partes puedan acordar por fuera de ellos. Pero, sin embargo, siempre está la idea de que si no se acuerda, la propuesta que va a traer el Ejecutivo va a ser los lineamientos. Y bueno, y entonces en este caso lo que vemos es que con esos lineamientos había una mayor conformidad, en última instancia, de parte de los empresarios que de los trabajadores. O sea que eran lineamientos que estaban, se puede concluir, pensados más para el sector empresarial que para los trabajadores. Bueno, a priori podemos decir que sí, que las expectativas de los trabajadores eran, ajustes, por lo menos en lo salarial, ajustes por encima de los lineamientos o cambios en la forma en que se presentaban los lineamientos y que en última instancia, porque también previamente los empresarios seguramente habían presentado otras propuestas, pero en última instancia estaban más de acuerdo, sí podríamos decir, en ese momento con la propuesta del Ejecutivo que lo que había eso generado acuerdo en los trabajadores. ¿Pero esto es lo que sucede generalmente? No, esto no es lo que sucede generalmente. En general, en los relevamientos anteriores hasta 2020 encontrábamos que las votaciones estaban mucho más divididas. Los casos de las votaciones, sí había acuerdos entre las partes que superaban el 80%, pero las votaciones estaban más divididas. Recién en la 9ª ronda de 2021, que hubo una clara insatisfacción de parte de los trabajadores con los lineamientos presentados por el Ejecutivo, ahí sí también encontramos que en las votaciones la propuesta del Ejecutivo fue mucho más acompañada por los empresarios que por los trabajadores. Entonces este gobierno sigue una tendencia que había iniciado de alguna manera la coalición de gobierno anterior. Bueno, en realidad lo que sucedió es que ahora hubo un cambio bastante importante. En la 9ª ronda lo que sucedió, los lineamientos no fueron satisfactorios para los trabajadores que esperaban recuperar de manera más rápida lo que se había perdido en la 8ª ronda en el marco de la pandemia. En este caso creo que la diferencia fundamental de parte de los trabajadores tenía que ver con el formato de presentación de los lineamientos, ¿sí? Que proponían ajustes nominales por todo concepto y era una forma de ajustes salariales muy distinta a la que se venía empleando en las últimas rondas y que además, a priori, cuando se estaban discutiendo, los ajustes iban a repercutir sobre el poder de compra del salario dependiendo de lo que sucediera con la inflación. Claro. Hoy vemos una inflación que ha bajado bastante y entonces podemos mirar los lineamientos con otros ojos. Claro. En su momento, cuando se plantearon... Tenía un riesgo de algún modo. Ahí está, eso genera un riesgo de estar de parte de los trabajadores acordando porcentajes que no es claro cuáles son los resultados que va a tener en materia del poder de compra. Claro. Y que el resultado podía ser que simplemente se mantuviera el poder de compra, por lo menos para las franjas de salarios más bajos. A propósito de eso, justamente, la desindexación para los salarios de más de 160.000 pesos caminó bastante bien, sin mayores dificultades. Y teniendo en cuenta esto de que la inflación incluso está, que también es riesgoso, ¿no?, por debajo de lo que establece el Banco Central, ¿ambienta, entienden ustedes, la posibilidad de que en la próxima ronda se pueda discutir bajar esos montos establecidos y pensar en una desindexación general? Bueno, para los trabajadores siempre el tener acuerdos que en algún momento comparen los ajustes salariales con la inflación, que es lo que marca el costo de vida o el poder de compra promedio, es una garantía, ¿sí? Es muy difícil para los representantes de los trabajadores acordar sin tener claro en ningún momento qué es lo que va a pasar e incluso firmar un acuerdo donde si la inflación, y no hay ninguna corrección, ninguna comparación con la inflación, termina siendo mayor que los ajustes, se pueda perder poder de compra. También es cierto que en un contexto de un periodo más largo con la inflación dentro del rango meta o en el rango que se plantea el gobierno, genera más credibilidad en torno a lo que va a suceder con la inflación en el futuro. Hoy estamos en un contexto un poco raro porque
llevamos ya 31 meses con la inflación dentro del rango meta, incluso ha estado por debajo de la meta puntual, pero también hay una gran incertidumbre a nivel internacional de lo que pueda pasar en adelante, ¿sí? La inflación depende de lo que suceda con el precio del petróleo, del dólar, de los alimentos que exportamos. Entonces, bueno, por ahora... O sea, que pese a la estabilidad y pese a que está más de 30 meses, no sería buena cosa pensarlo. Bueno, todavía falta. La próxima ronda va a estar arrancando en general en 2 años. Es mucho tiempo. Vamos a ver cómo se sigue comportando la inflación y también cuál es la propuesta. En este caso la propuesta no era de una desindexación total, excepto para las franjas salariales más altas, donde la idea era justamente que tenían espalda para, bueno, soportar si la inflación terminaba siendo más alta que los ajustes salariales. En el resto de los casos siempre había una corrección que por lo menos permitía pensar que al finalizar los acuerdos el poder de compra del salario iba a ser, en el peor de los casos, el mismo, ¿sí? Todavía creo que es muy pronto para ver cómo sigue evolucionando la inflación y cuán creíble es que la inflación se mantenga en la meta y las herramientas que pueda tener el Poder Ejecutivo para hacerlo en un contexto, como decía, bastante complejo. Bien, ¿cómo evalúa las medidas tomadas por el Banco Central para el control de la inflación y también el tema del dólar? Bueno, yo creo que desde nosotros lo que vemos es que el comportamiento que ha tenido el dólar en los últimos tiempos, en los últimos más recientemente, tiene que ver con factores más bien de índole externa. Es verdad que nosotros habíamos tenido, producto de la política monetaria que se había llevado en la administración anterior y que fue muy buena para bajar la inflación, eso también había repercutido en que el dólar de repente en Uruguay estuviera un poquito más bajo en términos comparativos que en el resto del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos entendemos que la caída del dólar se dio en práctica, depende mucho de la debilidad que está teniendo la economía estadounidense, ¿sí? Eso se refleja en la moneda, la incertidumbre en torno a las decisiones que toma Donald Trump. Entonces, bueno, todos esos factores, es muy difícil que Uruguay, si pesan esos factores externos, pueda decir cuál va a ser el nivel de dólar más deseado. Pero Uruguay generó herramientas para esto, ¿no? El gobierno tomó decisiones. ¿Le parecen correctas? ¿Le parecen a tiempo? ¿Les parece que pueda haber alguna cosa más que se pueda hacer? Bueno, yo creo que estas decisiones impactaron en el tipo de cambio. No sé si el tipo de cambio sigue presionándose a la baja por esos factores externos, si hay más margen para la política local para afectarlo. Lo que sí es cierto es que esto termina afectando, que en definitiva es el fin en última instancia, la inflación. Porque para el Poder Ejecutivo creo que es tan mala una inflación que esté muy por encima de la meta como una que esté por debajo, ¿sí? La idea es, para generar credibilidad, es justamente que la inflación se alinee a lo que ahora el Poder Ejecutivo tiene, que es una meta puntual de 4,5. Ya no estamos en ese rango meta, sino una meta puntual que tiene niveles de tolerancia, pero bueno, todas las proyecciones del Poder Ejecutivo se hacen en base a ese 4,5%, incluso lo que se pensaba como ajustes o crecimientos salariales. ¿Y estaría de acuerdo con que se especifique en Uruguay que se vaya hacia el peso? Bueno, es algo que también, más que especificar, desdolarizar la economía, que tenemos una economía bastante dolarizada, es uno de los objetivos del Banco Central. Creo que es un objetivo que se ha tratado de buscar en las distintas administraciones y que es sumamente positivo, en particular porque amplía el rango de la política económica o del accionar de la política económica en nuestra economía. Pico, el gobierno decidió modificar las BPC, tomó como base, bueno, puede ser por ley, puede elegir el índice medio de salarios o el IPC. La pregunta puntual para la gente que nos está mirando es, ¿los trabajadores ganaron o perdieron con esta decisión del gobierno? Bueno, los trabajadores, depende cómo se compare, ¿sí? Siempre tenemos que ver, ganamos o perdimos respecto a qué. El decreto establece, como bien decías, que se puede ajustar por índice medio de salarios, por índice de precios al consumo o incluso en un rango hasta un 20% por encima o por debajo. En la administración anterior se había ajustado por índice medio de salarios, pero este también crecía menos que el IPC. Ahora se pasó a ajustar por el IPC, entonces siempre se tiende a mirar
cuál es el que crece más, cuál es el que crece menos y ver cuál es más favorable. Pero también se podría decir, bueno, pero si no hubiera sido ahora el IPC más un 20% y hubiera sido el índice medio de salarios más un 20%, la comparación sería diferente. Por eso nosotros creemos que la mirada debe ser más conceptual y también para que no nos pase esto. Y nosotros consideramos que la mejor medida para ajuste de la BPC es directamente el índice de precios al consumo. Es cierto que eso va a hacer que aquellos trabajadores cuyo salario real crece, es decir, que tienen ajustes por encima de la inflación, van a terminar pagando, y quienes pagan IRPF además, claro, que no son todos los trabajadores, van a terminar pagando un poquito más. Ahora me parece razonable que cuando las personas aumentan su poder de compra, en particular porque en nuestro país, aunque nos parezca que el monto mínimo no imponible de pago de IRPF es muy bajo, hay muchos trabajadores que no pagan IRPF, entonces quienes están por encima de esos rangos y aumentan su salario, nos parece razonable que paguen también más impuestos sobre sus ingresos. O sea que si voy a cobrar un poquitito más por encima del IPC, voy a pagar un poquitito más de IRPF, no hay vuelta. Sí, bueno, en este caso hay un pequeño margen porque se ajustó por el IPC más un 20%, en el entendido de que la inflación el año pasado había sido particularmente baja y que quizás este año fuera un poquito más alta, entonces en atención a eso se empleó el IPC y un rango un poquito más. Entonces, claro, si tu salario creció hasta en ese rango, sí. Está claro, el gobierno va a recaudar más, por tanto de algún lado sale esa plata. El gobierno va a estar recaudando más y me parece razonable también. Entiendo que en este caso el fin último no fue la recaudación, pero sí me parece razonable que el Poder Ejecutivo pueda recaudar más en la medida que el poder de compra de los salarios en la escala que tenemos más altos crezcan. Pico, tenemos un PIT-CNT que tiene varias reivindicaciones, ¿no? Que el gobierno, por lo menos por ahora, parece no llevarle el viaje. Por un lado, el 1% a los más ricos, la discusión sobre el tema de la baja de cantidad de horas de trabajo, que el ministro se muestra interesado, pero bueno, parece que no ha penetrado la discusión en todo el Poder Ejecutivo. Podemos esperar, y esto que decíamos también al principio, que tiene que ver con la negociación colectiva, la postura que ha tomado el gobierno y demás, ¿podemos esperar unos meses o unos años de acá adelante con conflictividad laboral? Bueno, no te lo podría anticipar porque esas terminan siendo definiciones políticas que toma la dirección de la central. Yo te diría que en realidad en torno a la propuesta del 1%, que hasta el momento ha sido rechazada por el Poder Ejecutivo en particular, por el Ministerio de Economía, nosotros lo que estamos pensando es en propuestas para elevar a la discusión en un marco de situaciones que consideramos que son de emergencia social, como es, por ejemplo, la pobreza infantil, y en el entendido de que si bien está contemplada en el presupuesto la atención de esas urgencias, bueno, hoy estamos particularmente en un contexto donde vimos que en el segundo semestre del año pasado la economía se había desacelerado, ya no, por lo menos en el primer año no vamos a estar aparentemente en esos porcentajes de crecimiento que se esperaban y bueno, eso quizás también retrase los objetivos del gobierno y ponga en tela de juicio el atender algunas situaciones que nosotros consideramos fundamentales. ¿Entienden que sin esta acción puntual es difícil que se cumplan las metas que tiene el gobierno? O sea, por el crecimiento por sí solo no se va a llevar adelante, no se puede lograr. Bueno, con el crecimiento por sí solo no. Entiendo que la idea era que el crecimiento desesperado del orden del 2,4, 2,5, conjuntamente con políticas distributivas, permitiera, bueno, reducir la pobreza infantil y atacar otras problemáticas que tiene Uruguay, que además el tema de cuando hablamos de atacar la pobreza infantil no es solo transferencias a los hogares más pobres, es un paquete de medidas mucho más amplio y por lo tanto mucho más costoso, ¿sí? Entonces nosotros lo que pensamos es que con tasas de crecimiento más bajas va a ser difícil incrementar la recaudación para, bueno, atender esas políticas y lo que estamos poniendo arriba de la mesa son propuestas alternativas, no para confrontar, pero sí para, bueno, atender estas situaciones. Bien, Alejandra Pico, directora técnica del Instituto Cuesta Duarte, ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Muchas gracias a ustedes.